Una empleada doméstica embarazada fue humillada y despedida cuando reveló su embarazo. Pero cuando descubrió los secretos de sus ex jefes millonarios, arriesgó todo por un motivo sorprendente. Prepárate, porque esta historia va a remover tus emociones. Suscríbete al canal, deja tu like en este video y comenta desde dónde estás viendo. El cielo matutino era un espejo perfecto del mar en Playa de Oro, ambos exhibiendo un azul que parecía inventado por un pintor ambicioso. Rayos de sol atravesaban las ventanas altas de la mansión Villa del Viento, creando patrones geométricos en el suelo de mármol italiano del comedor. En medio de aquella opulencia, Carmen Suárez ajustaba el delantal blanco sobre su uniforme, azul marino. Sus manos morenas, callosas por años de trabajo doméstico, temblaban ligeramente mientras organizaba las servilletas de lino en pliegues perfectos. No era el nerviosismo por el evento. Después de 5 años sirviendo en aquella casa, estaba habituada a las exigencias de su patrona. Lo que hacía acelerar su corazón era el pequeño objeto guardado en su bolsillo. Un test de embarazo con 2 líneas rosas, nítidas como el horizonte que separaba el cielo del mar allá afuera. Las personas construyen castillos sobre la arena sin percibir que el verdadero tesoro puede estar creciendo silenciosamente dentro de ellas, pensó Carmen, acariciando discretamente su vientre a un plano, mientras observaba la agitación de los preparativos a su alrededor, sin saber que el mar de expectativas en su corazón pronto enfrentaría la tempestad más devastadora de su vida. El aroma de café recién hecho y panes artesanales llenaba el ambiente cuando los invitados comenzaron a llegar. Eran 8 hombres y 2 mujeres, todos vestidos con trajes impecables y sonrisas calculadas. Inversores, representantes de constructoras y políticos locales, reunidos para discutir el proyecto Costa Esmeralda, el resort de lujo que prometía transformar la región. Carmen servía el café con la elegancia discreta que Maribel siempre había exigido. Sus ojos castaños ocasionalmente encontraban los de Dolores, la otra empleada de la casa, que conocía su secreto y le ofrecía sonrisas de ánimo. ¿Más café, don García?, Carmen preguntó al hombre de cabellos canosos que gesticulaba animadamente. Fue en ese momento cuando Maribel, con sus 50 años impecablemente disimulados por procedimientos estéticos caros, notó algo diferente en Carmen. Los ojos azules de la patrona, fríos como las aguas profundas, se estrecharon al percibir el sutil brillo en el rostro de la empleada. «Carmen, pareces diferente hoy. ¿Estás enferma?» La pregunta, aparentemente inocente, interrumpió la conversación en la mesa. «No, señora». En realidad, Carmen respiró hondo, decidiendo que aquel momento sería perfecto para compartir la noticia. «Descubrí ayer que estoy embarazada». El silencio que siguió fue denso como la niebla marina. Maribel posó la taza de porcelana con una delicadeza estudiada, sus labios comprimiéndose en una línea fina. «¿Embarazada?», repitió, con una entonación que transformaba la palabra en acusación. «¿Y el padre?». Carmen tragó saliva. «Rafael. Él salió de la ciudad cuando se lo conté». Una sonrisa cruel se formó en los labios pintados de carmín de Maribel. ¿Quién podría culparlo? Los hombres jóvenes no están preparados para responsabilidades así. Miró a los invitados con falsa compasión. Deben estar preguntándose por qué nos está contando esto durante una reunión de negocios. «Señora, yo solo pensé que...». «¿Pensaste? Ahí está tu primer error, Carmen. A las empleadas no se les paga para pensar». Maribel se irguió, su estatura mediana amplificada por el poder que emanaba. «¿Sabes lo que creo? Que te quedaste embarazada a propósito». Los ojos de Carmen se agrandaron. «¿Cómo? Es una estrategia antigua. Quedar embarazada para garantizar estabilidad en el empleo, para recibir beneficios, tal vez incluso para intentar alguna forma de chantaje emocional. No es verdad. Yo nunca... Ahórranos el drama, por favor». Maribel abrió el bolso de cuero italiano y retiró un fajo de billetes. «Aquí está tu pago del mes, con un extra. Considéralo como indemnización. Tus servicios ya no son necesarios en Villa del Viento». «¿Me está despidiendo? ¿Por estar embarazada?».
La voz de Carmen era casi un susurro. Estoy terminando una relación profesional que claramente pretendías manipular. Maribel señaló hacia la puerta. Dolores te ayudará a recoger tus pertenencias. Te quiero fuera de aquí en 30 minutos. De todos los rostros alrededor de la mesa, solo uno mostraba verdadero malestar. Lucía, la hija de 17 años de Maribel, que acababa de entrar en la sala a tiempo para presenciar la humillación. Sus ojos, idénticos a los de su madre, en color pero opuestos en expresión, encontraron los de Carmen con una silenciosa petición de disculpas. El sol quemaba despiadadamente la piel de Carmen mientras permanecía sentada en la acera frente a la mansión, una bolsa de nylon conteniendo 5 años de su vida a su lado. Dentro de ella, algunas ropas dobladas, un par de zapatos gastados, productos de higiene personal, un pequeño libro de poemas y el diario encuadernado en cuero sintético verde, su confidente silencioso durante los años en la casa de los Montero. «No puedes quedarte aquí». La voz de Dolores la sacó del trance. Maribel ya está hablando de llamar a la seguridad de la urbanización. Carmen levantó el rostro, las lágrimas secas dejando rastros de sal en sus mejillas. «¿A dónde voy?» «Dolores, no tengo familia aquí. El alquiler de mi habitación vence en 3 días y... ven a mi casa. No es gran cosa, pero hay espacio para las dos hasta que encuentres algo. No puedo aceptar. Arriesgarás tu empleo. Puedo encontrar otro trabajo, amiga. Pero tú...» Dolores tocó levemente el vientre de Carmen. «Vosotros dos necesitáis ayuda. Ahora...» Cuando el taxi se alejó llevando a Carmen y su bolsa de recuerdos, una figura observaba por la ventana del segundo piso. Lucía Montero, con lágrimas no derramadas empañando sus ojos azules, sentía el peso de la injusticia que acababa de presenciar. Al lado de Lucía, su madre hablaba por teléfono. «Sí, Javier, necesitamos acelerar las adquisiciones en Pueblo. Marinero. Ofrece hasta un 20% más del último valor para aquellos que aún se resisten. No me importa si son familias tradicionales o si llevan generaciones allí. Los negocios son negocios». Lucía se alejó de la ventana, un nudo formándose en su garganta, al percibir por primera vez la fría actitud calculadora que su madre llamaba visión empresarial. Aquella noche, sentada en el sofá-cama extendido, en la pequeña sala del apartamento de Dolores, Carmen abrió el diario verde a la débil luz de la lámpara. El diario había comenzado como un registro personal, pero se había transformado en algo más. Un registro detallado de la vida en la mansión de los Montero Mine de marzo, 3 años atrás. Don Javier llegó tarde nuevamente. Le oí discutiendo con doña Maribel sobre dinero no declarado, procedente de cuentas en las Islas Caimán. Él parecía preocupado por alguna investigación, pero ella le aseguró que nadie descubriría nunca el esquema. 21 de junio, 2 años atrás. Hoy encontré a doña Maribel llorando en el despacho. Había documentos esparcidos, planos de construcción y algo sobre alteración de titularidad. Cuando notó mi presencia se recompuso inmediatamente. Al servir el té, noté un mapa de pueblo marinero con varias marcas rojas. Es donde mi abuela vivió toda su vida, donde crecí antes de venir a la ciudad. Prince de octubre, año pasado. El hijo del gobernador estuvo aquí para cenar. Oí cuando don Javier ofreció colaboración sustancial para la campaña, a cambio de flexibilización en las licencias ambientales para un gran proyecto. Doña Maribel mostró fotos de un resort llamado Costa Esmeralda. Parecía ser construido exactamente donde está la comunidad de los pescadores. Carmen cerró el diario con un suspiro profundo. Nunca había tenido intención de usar aquella información. Escribir era solo su forma de procesar lo que presenciaba. Pero ahora, con un niño en camino y sin empleo, esas páginas adquirían un nuevo significado. «¿Qué estás leyendo tan concentrada?», preguntó Dolores saliendo de la ducha. «Mi diario». Carmen dudó, entonces decidió compartir. «Dolores, ¿sabías que Pueblo Marinero va a ser demolido para construir un resort? He oído rumores. ¿Por qué? Es donde mi familia vivió por generaciones. Mi abuela aún tiene una casita allí». Carmen acarició la cubierta del diario.
Y creo que sé cosas sobre ese proyecto que podrían causar problemas a los Montero. ¿Qué tipo de cosas? El tipo que involucra dinero sucio, políticos, corruptos y falsificación de documentos. Dolores abrió mucho los ojos. Carmen, eso es peligroso. Esas personas tienen poder. Y yo tengo la verdad. Carmen colocó la mano sobre su vientre. Y ahora, alguien por quien luchar. 3 meses pasaron. El vientre de Carmen comenzaba a mostrar las primeras señales visibles del embarazo mientras servía café en el rincón jurídico, un pequeño café ubicado frente al Palacio de Justicia de la ciudad. Conseguir aquel empleo había sido un golpe de suerte. La propietaria, doña Mercedes, se había conmovido con su historia y no le importaba su condición. ¿Más café, doña Isabel? Carmen preguntó, acercándose a una mesa donde una mujer negra de aproximadamente 40 años, con cabello rizado recogido en un moño elegante, revisaba documentos. Por favor, Carmen. La abogada sonrió. Y deja de llamarme doña. Somos amigas desde hace semanas. Carmen sonrió mientras servía el café. Isabel Ferrer se había convertido en una presencia constante en el café, siempre preguntando por el embarazo y ocasionalmente ofreciendo consejos sobre derechos laborales. ¿Cómo te sientes hoy? Isabel preguntó, notando el cansancio en los ojos de la joven. Las náuseas matutinas finalmente disminuyeron. Mi abuela llamó ayer. Está preocupada porque están presionando a los habitantes de Pueblo Marinero para que vendan sus casas. Isabel frunció el ceño. ¿Pueblo Marinero? Es donde van a construir ese resort polémico, ¿no? Carmen asintió. Mi abuela dijo que representantes de la empresa están visitando las casas, ofreciendo dinero, pero amenazando a quienes no aceptan vender. Déjame adivinar. ¿Construcciones Montero? Carmen miró sorprendida a la abogada. ¿Cómo lo sabes? He estado siguiendo el caso. Hay sospechas de irregularidades en las adquisiciones de los terrenos. Isabel tomó un sorbo de café. Espera, ¿Montero no fue para esa familia para la que trabajabas? Durante 5 años. Carmen bajó la voz. Y sé cosas sobre ellos y ese proyecto que nadie más sabe. La abogada colocó la taza sobre el platillo con cuidado. ¿Qué tipo de cosas? El tipo que está registrado en un diario. Conversaciones que escuché, documentos que vi, nombres, fechas, valores. Isabel le entregó una tarjeta de visita. Este es mi número personal. Ven a mi despacho después del trabajo. Y Carmen, ¿has considerado demandar a tus antiguos empleadores por el despido durante el embarazo? Es ilegal, ¿sabes? Nunca pensé que tuviera oportunidades contra personas tan poderosas. Todo el mundo es igual ante la ley. Isabel sonrió. Al menos es por lo que luchamos todos los días. Al otro lado de la calle, Diego Torres, abogado de los Montero, reconoció inmediatamente a la abogada laboralista conversando con la exempleada. Cogió el móvil y marcó rápidamente. «Maribel, tenemos un problema potencial. La chica que despediste, la embarazada, está hablando con Isabel Ferrer». El sol comenzaba a ponerse cuando Carmen llegó a Pueblo Marinero el domingo siguiente. Las casas sencillas, muchas de ellas pintadas en tonos vibrantes, contrastaban con el azul del mar. Pescadores recogían sus redes tras un día de trabajo y niños corrían descalzos por la arena. Era como volver al pasado. Carmen había crecido allí, entre el olor a mar y el sonido de las olas. Cada rincón guardaba un recuerdo. La tienda del señor Antonio, la pequeña iglesia, la barca azul de su difunto abuelo. «Carmen, mi niña». La voz familiar hizo que su corazón se calentara. Doña Pilar, su abuela, estaba en el porche de la pequeña casa azul claro. A los 75 años mantenía la postura erguida y la sonrisa acogedora, que siempre habían sido su sello distintivo. Se abrazaron largamente y Carmen sintió las manos callosas de la abuela tocando su vientre con reverencia. Mi primer bisnieto. Doña Pilar tenía lágrimas en los ojos. Tu madre estaría tan orgullosa de ver en la mujer fuerte que te has convertido. Durante la cena, Carmen preguntó sobre los rumores de demolición. Empezó hace unos 6 meses, explicó la abuela. Hombres de traje apareciendo, hablando sobre desarrollo.
Ofrecieron dinero, parecía mucho al principio, pero vale mucho menos de lo que las tierras realmente valen. ¿Y quién aceptó vender? Algunos de los más jóvenes que ya querían marcharse, pero la mayoría está resistiendo. Esta tierra es nuestra historia. ¿Qué ocurre con quienes no quieren vender? Comenzaron las dificultades. El ayuntamiento descubrió irregularidades en las casas más antiguas. La semana pasada, una excavadora por error derribó parte del muro de la escuela comunitaria, y hay rumores de que algunos títulos de propiedad se perdieron en los archivos del ayuntamiento. Carmen apretó los puños bajo la mesa. Reconocía los métodos de Maribel Montero en aquellas tácticas. Después de la cena, caminaron por la playa. La luna iluminaba la arena y las aguas tranquilas. Algunos jóvenes tocaban guitarra alrededor de una pequeña hoguera. Carmen, una voz masculina, llamó. Era Miguel, un chico que había crecido con ella en las calles de arena de la comunidad. Ahora, con 30 años, tenía el cuerpo fuerte de quien trabaja en el mar y la sonrisa amable de siempre. «Miguel, ¿cuánto tiempo?» Carmen sonrió, genuinamente feliz de ver un rostro amigo. «Oí que estás trabajando en la ciudad». Miró discretamente su vientre. «¿Y que vas a ser madre? Las noticias corren rápido por aquí. Algunas cosas nunca cambian». Miguel rió. Entonces se puso serio. «Otras están cambiando demasiado rápido. ¿Has oído sobre el resort?» Mi abuela me contó. Carmen dudó. Entonces decidió confiar en él. «En realidad conozco bien a la familia detrás de este proyecto. Trabajé en su casa durante años. Los ojos de Miguel brillaron con interés. «Tal vez puedas ayudarnos. Estamos organizando un movimiento de resistencia. Mañana tendremos una reunión en la Asociación de Pescadores. Deberías venir». Fue en aquel momento cuando Carmen se dio cuenta de que su camino ya no era solo sobre su supervivencia o la de su hijo. Era sobre proteger un lugar y personas que representaban sus raíces. «Estaré allí», prometió, mientras su mirada encontraba el horizonte, donde el cielo y el mar se fundían en una única entidad. El despacho de Isabel Ferrer exhibía una elegancia discreta en los muebles de madera oscura y en las estanterías repletas de libros jurídicos. En las paredes, además de los diplomas, había fotografías de la abogada con comunidades indígenas, asentamientos rurales y grupos de trabajadores. Así que mantuviste un registro detallado durante 5 años. Isabel hojeaba el diario verde con atención meticulosa. Y estas copias de documentos que Dolores consiguió, ella fotografió discretamente cuando tuvo acceso al despacho de Maribel. En la confusión de una fuga de agua, consiguió algunos minutos a solas con los archivos. Isabel examinó las fotografías que mostraban mapas de pueblo marinero con 1980, marcas específicas y hojas de cálculo con valores. «Carmen, tenemos 2 caminos legales distintos aquí. Primero, tu caso laboral. El despido durante el embarazo es claramente ilegal. Segundo, estas evidencias sobre el proyecto Costa Esmeralda. Hay indicios de falsificación de documentos, coacción y posible corrupción». El móvil de Carmen vibró. Era un mensaje de Miguel, enviando fotos de la reunión en la Asociación de Pescadores. Decenas de residentes habían asistido, muchos sosteniendo carteles. «Nuestra historia no está en venta, y resistiremos generación tras generación». «Son mis vecinos, mi comunidad». Carmen mostró las imágenes a Isabel. «Estas personas no tienen recursos para contratar abogados o luchar contra corporaciones poderosas». «Entiendo». Isabel se quitó las gafas, sus ojos transmitiendo determinación. «Vamos a iniciar tu proceso laboral inmediatamente. En cuanto a las evidencias sobre el proyecto, necesitaré algunos días para consultar con especialistas». Un leve golpe en la puerta interrumpió la conversación. María, la secretaria de Isabel, entró con expresión aprensiva. «Disculpe la interrupción, doctora, pero hay un visitante insistiendo en verla. Dice que es urgente». «¿Quién es?» «Don Diego Torres, abogado de Construcciones Montero». Carmen sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Diego era asiduo visitante de la mansión, siempre presente en reuniones importantes con Maribel y Javier.
Hazle esperar 10 minutos, luego puedes hacerle pasar. Isabel se volvió hacia Carmen. Tienes dos opciones, salir por la puerta trasera o quedarte y enfrentarlo directamente como mi cliente. Carmen pensó en los rostros de las personas en las fotografías, en la abuela que podría perder su casa, en el hijo que crecía en su vientre. Un coraje que no sabía poseer emergió de algún lugar profundo. Me quedaré. Cuando Diego Torres entró, su traje italiano impecable contrastando con la simplicidad del despacho, su expresión confiada se transformó en sorpresa al ver a Carmen sentada junto a Isabel. No esperaba encontrarte aquí, señorita Suárez. Debería. Carmen mantuvo el contacto visual. Considerando las circunstancias de mi despido. ¿Te está gustando? Suscríbete al canal, deja tu like en este video y comenta desde dónde estás viendo. Continuando la historia. Diego se sentó con la elegancia estudiada de quien está acostumbrado a dominar cualquier ambiente. Vengo con una propuesta que puede interesar a su cliente. Sacó un sobre de la carpeta. La familia Montero reconoce que puede haber habido un malentendido respecto a la situación de la señorita Suárez. Están dispuestos a ofrecer una compensación generosa. Isabel abrió el sobre y examinó el documento, pasándoselo a Carmen a continuación. Era un acuerdo extrajudicial ofreciendo una cantidad equivalente a 2 años de salario, más beneficios médicos durante el embarazo. A cambio, esperamos la firma de un acuerdo de confidencialidad amplio. Diego sonrió, sus ojos fríos fijos en Carmen, cubriendo no solo la relación laboral, sino cualquier información obtenida durante el periodo de empleo. Las implicaciones eran claras, sabían sobre el diario. Necesito pensarlo. Carmen devolvió el documento. Claro, pero no tarde mucho. Diego se levantó. La generosidad tiene fecha de caducidad, principalmente cuando existen otras complicaciones en el horizonte. ¿Se refiere a Pueblo Marinero? Carmen no pudo contener la pregunta. La sonrisa de Diego se amplió. Veo que está bien informada. Sí, el proyecto Costa Esmeralda está avanzando rápidamente. Sería lamentable que alguien con información parcial intentara interferir en el progreso. Las amenazas veladas constituyen coacción, don Diego. Isabel intervino, su voz tranquila pero firme. Solo contextualizando la situación, doctora. Diego ajustó su corbata. La señorita Suárez tiene una decisión importante que tomar. Aceptar una compensación generosa y seguir con su vida, o involucrarse en una batalla larga contra adversarios con recursos ilimitados. Cuando la puerta se cerró tras Diego, Carmen soltó la respiración que no había percibido estar conteniendo. «Tienen miedo», concluyó, con una claridad que la sorprendió. «Sí, lo tienen». Isabel asintió. «Y eso es exactamente lo que necesitábamos confirmar». El rincón jurídico estaba excepcionalmente tranquilo aquella mañana. Carmen limpiaba las mesas vacías, su mente distante, repasando las palabras de Diego Torres. La oferta de los Montero pesaba en su bolsillo, literalmente, ya que el sobre, con la propuesta formal ahora estaba doblado junto a su móvil. 200.000 euros. Una fortuna para alguien que había vivido con un salario mínimo durante años. Dinero suficiente para garantizar comodidad durante todo el embarazo, alquilar un apartamento decente, quizás incluso iniciar un pequeño negocio. ¿El precio? Solo su voz, su silencio sobre todo lo que había presenciado. La campanilla de la puerta la sacó de sus pensamientos. Carmen encontró la mirada ansiosa y determinada de Lucía Montero. «Carmen». Lucía avanzó con vacilación. «Necesito hablar contigo». Mirando alrededor para asegurarse de que no había clientes, Carmen indicó una mesa al fondo. «¿Tu madre sabe que estás aquí?» Lucía negó con la cabeza. «Piensa que estoy en clase de francés». La joven dudó. «No he podido dejar de pensar en ti desde aquel día. La forma en que mi madre te trató fue cruel e injusto. ¿Por qué ahora, Lucía? Han pasado casi 4 meses. Porque ayer escuché una conversación entre mi madre y Diego. Hablaron sobre ti, sobre un acuerdo, sobre silenciar a alguien que sabía demasiado, y también porque he elegido Derecho para la universidad. No entiendo la relación. Inspirada por ti, créelo o no.
por tu valentía al enfrentarte a mi madre. Quiero usar mis privilegios para algo útil, algo justo. Carmen sintió un nudo en la garganta. Lucía, No digas nada todavía. Tengo algo para ti. Lucía abrió su mochila y sacó una carpeta. Encontré esto en el despacho de mis padres. Son documentos sobre el proyecto Costa Esmeralda. Los originales, no las versiones maquilladas que presentan a las autoridades. Carmen cogió la carpeta con manos temblorosas, encontrando planos arquitectónicos, informes de impacto ambiental con anotaciones a mano y algo que hizo que su corazón se acelerara. Un memorando interno detallando cómo los títulos de propiedad de Pueblo Marinero habían sido reprocesados a través de contactos en el ayuntamiento. ¿Por qué me estás dando esto? Porque es lo correcto. Lucía respiró hondo. Y porque quiero ser el tipo de persona que hace lo que es correcto, no lo que es conveniente o lucrativo. En aquel momento, Carmen comprendió que el dinero ofrecido no era solo por la compra de su silencio, era por el valor que su voz realmente tenía. El despacho del fiscal público parecía más pequeño de lo que realmente era, ocupado por la presencia de 4 mujeres determinadas. Carmen, ahora con Pino 5 meses de embarazo, Isabel organizada y profesional, Doña Pilar representando a los residentes de Pueblo Marinero, y Lucía Montero, cuya presencia había causado el mayor impacto. Don Eduardo Martínez, un hombre de unos 50 años con cabello canoso, ajustó sus gafas mientras examinaba la pila de documentos frente a él. «Déjeme ver si he entendido», comenzó, mirando directamente a Lucía. «Usted, hija de los principales implicados en este esquema, ¿está dispuesta a testificar contra sus propios padres?» Lucía tragó saliva, pero su voz salió firme. «Estoy haciendo lo que mi conciencia dicta, don Eduardo. No es contra mis padres, es a favor de la verdad». El fiscal volvió su atención a los documentos, particularmente al diario verde de Minimum-Cité. «Carmen, ¿y este registro detallado fue mantenido durante todo el periodo de su empleo?» 5 años, confirmó Carmen. «Nunca pensé en usarlo de esta forma. Era solo mi manera de procesar lo que presenciaba. Irónicamente, esto fortalece su credibilidad», observó el fiscal. «No había intención previa de chantaje o extorsión». Doña Pilar se inclinó hacia adelante. «Señor, mientras examinan papeles, hay familias siendo amenazadas. La semana pasada, la casa de don Joaquín fue vandalizada después de que se negara a firmar los papeles de venta. Comprendo la urgencia. Lo que tenemos aquí justifica no solo la apertura de una investigación, sino posiblemente medidas cautelares inmediatas». El fiscal hizo algunas anotaciones. Falsificación de documentos, coacción, corrupción activa de funcionarios públicos, delitos ambientales. ¿Y respecto al proceso laboral de Carmen?, Isabel preguntó. «Absolutamente. Son procesos distintos, aunque conectados». El fiscal miró a Carmen. «Rechazó la propuesta de acuerdo, supongo». «Sí». Carmen colocó la mano sobre su vientre. «Algunas cosas no tienen precio». Cuando salieron del Palacio de Justicia, una reportera se acercó, Ana Vidal, conocida por reportajes de investigación en el periódico local. «Doña Isabel, he oído rumores sobre un proceso relacionado con el proyecto Costa Esmeralda. ¿Puede confirmar?» Isabel intercambió miradas con Carmen, que asintió sutilmente. «Estamos colaborando con las autoridades en una investigación sobre irregularidades en el proyecto. Mi cliente, Carmen Suárez, ex empleada de los Montero, posee evidencias sustanciales de prácticas ilegales». A la mañana siguiente, el titular del periódico local proclamaba: «Ex empleada doméstica denuncia esquema millonario». En el desayuno en la mansión Villa del Viento, Maribel Montero se atragantó con su té al ver la fotografía de Carmen, embarazada y determinada, junto a Isabel frente al Palacio de Justicia. Subiendo las escaleras con pasos furiosos, Maribel abrió la puerta de la habitación de su hija, encontrando solo una cama arreglada y un sobre la almohada. La carta de Lucía era breve. «Mamá, he elegido un camino diferente. No puedo seguir fingiendo que no veo lo que hacéis. Cuando todo esto termine, quizás podamos hablar de nuevo, unidos por Pueblo Marinero,
se convirtió en más que un eslogan. Era ahora un movimiento que ganaba fuerza. Lo que había comenzado como una resistencia local se había transformado en una causa abrazada por estudiantes universitarios, ambientalistas y ciudadanos sensibilizados por la historia que ganaba los titulares. En el centro de ese movimiento, Carmen se encontraba en una posición que jamás había imaginado ocupar. Su rostro se había convertido en símbolo de la lucha. La trabajadora doméstica embarazada que se había atrevido a desafiar a uno de los imperios empresariales más poderosos de la región. 6 meses de gestación ahora, y Carmen caminaba por la arena de Pueblo Marinero, donde una gran carpa había sido montada para la reunión comunitaria. Cientos de personas ocupaban sillas improvisadas, muchas sosteniendo carteles pintados a mano. Miguel se acercó, sonriendo al ver a Carmen. En las últimas semanas, se había convertido no solo en un aliado en la causa, sino en una presencia constante en su vida, llevándola a consultas médicas cuando Dolores no podía y demostrando un interés genuino por el bebé. ¿Estás bien?, preguntó él. Pareces cansada. Estoy bien, solo un poco nerviosa. Nunca he hablado en público antes. Solo di lo que sientes. Miguel tocó ligeramente su hombro. Tu historia es poderosa, porque es verdadera. Cuando llegó el turno de Carmen para hablar, un silencio respetuoso envolvió la carpa. Con pasos lentos, subió al pequeño escenario improvisado, sintiendo a su hijo moverse dentro de ella. No soy oradora ni líder, comenzó, su voz ganando firmeza con cada palabra. Soy solo una hija de esta playa, como muchos de vosotros. Trabajé durante años en la casa de las personas que ahora quieren destruir nuestro hogar. Limpié sus suelos, lavé su ropa y escuché sus secretos. Carmen relató su experiencia, el despido injusto y cómo el destino parecía haberla colocado en una posición única para defender aquella comunidad. Este lugar no es solo un pedazo de tierra que puede ser comprado y vendido, continuó con emoción creciente en su voz. Es donde nuestros abuelos pescaron, donde nuestras madres contaron historias bajo las estrellas, donde los niños aprendieron a nadar y soñar. No tiene precio, porque está tejido en quienes somos. Los aplausos resonaron cuando concluyó. Fue entonces cuando notó la presencia de Javier Montero, que se aproximaba con pasos decididos. La multitud abrió paso con tensión palpable en el aire. Miguel se colocó protectoramente al lado de Carmen. Impresionante discurso, dijo Javier, su tono artificialmente cordial. Siempre tuviste ese talento para la dramatización, Carmen. ¿Qué quiere aquí?, preguntó Isabel, interponiéndose. Entre ellos, solo observar cómo mi ex empleada transformó un despido justificado en una cruzada personal. Javier sonrió, pero la sonrisa no alcanzaba sus ojos. ¿Y su bando incluye falsificación de documentos y amenazas a familias?, cuestionó Carmen, sorprendiéndose a sí misma con su osadía. Cuidado con las acusaciones sin pruebas, querida. La difamación es un delito. Javier miró su vientre. Tienes un niño en quien pensar ahora. Nuestra oferta de acuerdo aún sigue, en pie, por el momento. Aquella noche, mientras una tormenta se formaba en el horizonte, Carmen se sentó en el porche de la casa de su abuela, las olas furiosas reflejando su propia turbulencia interior. La visita de Javier había sido un recordatorio de los riesgos que había asumido. Un crucero por el Mediterráneo, dijo una voz suave. Carmen se volvió para encontrar a Lucía saliendo de las sombras. La joven se había cortado el cabello y vestía ropa sencilla. ¿Qué has dicho? Mi padre me ofreció llevarme en un crucero si volvía a casa y retiraba mi apoyo hacia ti. Lucía se sentó al lado de Carmen. Te ofrecieron a ti también, ¿verdad? ¿Algún tipo de acuerdo? Carmen asintió. 200.000 euros. Una fortuna. Para mí. ¿Y qué respondiste? Que algunas cosas no tienen precio. Carmen observó las nubes oscuras. Pero a veces me pregunto si estoy siendo tonta, si estoy arriesgando el futuro de mi hijo por una causa que tal vez no podamos ganar. Lucía tomó su mano. ¿Sabes lo que he aprendido en las últimas semanas? Que existen 2 tipos de riqueza. La que mis padres tienen, hecha de dinero, poder y miedo, y la que encontré aquí, hecha de valentía, comunidad y propósito.
apretó la mano de Carmen. No estás siendo tonta. Estás enseñando a tu hijo la lección más valiosa, que debemos permanecer de pie, incluso cuando sería más fácil arrodillarse. La presión aumentaba. Los inversores internacionales, alarmados por la creciente atención negativa, comenzaron a retirar su apoyo. La constructora responsable anunció la suspensión temporal de las actividades hasta que las cuestiones legales fueran resueltas. En Villa del Viento, el clima era de crisis. Maribel había transformado el comedor en centro de operaciones, con abogados y consultores trabajando frenéticamente para controlar los daños. Javier, cada vez más ausente, pasaba los días en reuniones desesperadas con inversores. Fue en una de esas noches tensas cuando Maribel, exhausta, decidió buscar consuelo en el whisky raro de Javier. Al abrir el cajón del escritorio, encontró algo que hizo que su sangre se helara. Recibos de un hotel de lujo, fechados de hacía apenas una semana. El mismo periodo en que Javier había alegado estar en Madrid. Una búsqueda reveló más: extractos mostrando cenas románticas, compras en joyerías, incluso billetes a París a nombre de Javier y una tal Elena Vázquez. Maribel tecleó el nombre en el buscador. Elena era una arquitecta de 32 años, especializada en resorts de lujo y una de las principales diseñadoras de Costa Esmeralda. El sonido del vaso de cristal estrellándose contra la pared resonó por la mansión vacía. Mientras tanto, en el pequeño apartamento de Dolores, Carmen recibía una visita inesperada. Diego Torres, el abogado de los Montero, parecía fuera de lugar en aquel ambiente sencillo. «He venido sin el conocimiento de mis clientes», explicó. «Lo que tengo que decir es delicado». «¿Por qué debería confiar en usted?», preguntó Carmen, protectora con su vientre de 6 meses. «Porque estoy a punto de traicionar a mis clientes de 20 años». Diego abrió su maletín sacando un pendrive. Este dispositivo contiene copias de todos los documentos originales del proyecto, antes de las adulteraciones, incluidos correos electrónicos explícitos sobre cómo sobornar a funcionarios del ayuntamiento. «¿Por qué me está dando esto?», Diego vaciló. «Vi a mi hija de 15 años viendo un reportaje sobre ti. ¿Y sabes lo que dijo? Esa mujer es una heroína, papá. Quisiera ser como ella cuando crezca». Me di cuenta entonces de qué tipo de ejemplo he estado dando a mi hija. Carmen tomó el pendrive. «Esto puede destruir su carrera». «Probablemente». Diego se levantó. «Pero quizás mi hija pueda sentirse orgullosa de mí, al menos una vez». Esa misma noche el caos se instaló en la mansión de los Montero. Javier regresó tarde, encontrando a Maribel sentada en la penumbra, con una botella de whisky a medio vaciar frente a ella. «¿Cómo está París en esta época del año?». La voz de Maribel era controlada, casi casual. «¿De qué estás hablando?». «He estado en Madrid». «¿A Elena le gustó el collar de esmeraldas? ¿30.000 no es un poco extravagante para una arquitecta?». Maribel levantó los extractos de la tarjeta de crédito. La discusión que siguió fue brutal. Acusaciones, negaciones, confesiones parciales, amenazas. Javier salió cargando 2 maletas apresuradamente preparadas, dando un portazo. Lo que nadie sabía era que la traición de Javier iba mucho más allá de la aventura extraconyugal. Documentos en la caja fuerte de su despacho revelaban que grandes sumas destinadas al proyecto Costa Esmeralda habían sido desviadas a cuentas privadas en las Islas Caimán, dinero que garantizaría su futuro si todo se desmoronaba. Y todo estaba, de hecho, desmoronándose, más rápido de lo que cualquiera podría prever. Las festividades de San Juan siempre han sido el corazón del calendario cultural en España. En Pueblo Marinero, la tradición había adquirido un significado especial aquel año, una celebración de resistencia, una afirmación de identidad cultural. La plaza central se había transformado en una vibrante verbena, decorada con farolillos de colores, una hoguera crepitante y puestos de comidas típicas. Turistas y habitantes de la ciudad se mezclaban con los residentes locales, atraídos por la historia que ahora todos conocían. Carmen, en su 7º mes de embarazo, llevaba un vestido veraniego con detalles de encaje, regalo de las mujeres de la comunidad.
A su lado, Miguel, vestido como auténtico pescador, no ocultaba su admiración. «Estás preciosa», dijo él, «como una verdadera reina de la verbena». Carmen sonrió sintiendo al bebé moverse. El pequeño Pablo también está animado. No para de moverse. «¿Entonces te has decidido por el nombre?» «Pablo Miguel», confirmó ella, observando la expresión sorprendida y emocionada en el rostro de él. «Si no te importa, has sido importante para nosotros». Jóvenes reporteros de un canal de streaming habían montado una pequeña estación para transmitir el evento en directo. Lo que debería haber sido una breve conversación se transformó en un círculo de discusión improvisado, con residentes compartiendo historias sobre la comunidad. En medio de las historias, Carmen compartió su propio viaje, desde el despido injusto hasta el descubrimiento de la conexión entre sus antiguos empleadores y la amenaza a su comunidad natal. «No se trata solo de casas y terrenos», explicó, una mano reposando sobre su vientre. «Es sobre nuestra historia, nuestro modo de vida, nuestro sentido de pertenencia». La transmisión en directo alcanzó números impresionantes, llamando la atención nacional sobre la causa. En el apogeo de la celebración, Isabel llegó apresuradamente. «Lo hemos conseguido», exclamó la abogada. «El juez ha concedido una medida cautelar, suspendiendo definitivamente cualquier intervención en Pueblo Marinero hasta el juicio final del proceso». Un grito de alegría se elevó cuando se anunció la noticia. Lágrimas, abrazos y sonrisas iluminadas por el fuego de la hoguera de San Juan marcaron la primera gran victoria. La celebración estaba en su punto álgido cuando Carmen sintió la primera contracción. No era solo un movimiento del bebé. Era algo más intenso que la hizo apoyarse en Miguel. «Carmen, ¿qué ocurre?», preguntó él, preocupado. «Creo que...» Respiró profundamente, intentando controlar la súbita ola de dolor. «Creo que Pablo ha decidido que quiere participar en la fiesta». En minutos, la alegría de la celebración se transformó en acción coordinada. Isabel ya llamaba a una ambulancia, mientras doña Pilar asumía el mando, orientando a Carmen. «Respira profundamente, hija mía. Los niños eligen su propia hora de llegar al mundo, especialmente aquellos con espíritu fuerte». La anciana sonrió. «Tu hijo ya muestra que tiene tu determinación». Mientras esperaban la ambulancia, bajo el cielo estrellado y al sonido distante del acordeón, Carmen miró alrededor, a los rostros preocupados pero amorosos que la rodeaban, a la comunidad que se había convertido en su fortaleza, a Miguel que sostenía su mano como si nunca fuera a soltarla. «Estamos listos para ti, Pablo», susurró mientras la ayudaban a entrar en la ambulancia. «Vas a nacer en un mundo donde hemos aprendido a luchar por lo que es justo». El pequeño Pablo vino al mundo a las 3:47 de la madrugada, después de un parto relativamente rápido. Pesando 3,2 kilos y midiendo 49 centímetros, tenía los ojos almendrados de su madre y cabello oscuro y abundante. En el momento en que lo colocaron sobre el pecho de Carmen, algo indescriptible ocurrió, como si todas las piezas de un rompecabezas finalmente encajaran. Las lágrimas que corrían por el rostro de la nueva madre no eran solo de alivio por el dolor que cesaba, sino de una comprensión profunda de que su vida había encontrado un nuevo norte. «Hola, pequeño guerrero», susurró. «Has llegado poco antes, pero justo a tiempo para nuestra victoria». En la sala de espera, una improbable reunión de apoyo se había formado. Isabel, Dolores, doña Pilar, Lucía y Miguel. Un grupo unido no por lazos de sangre, sino por elecciones y principios compartidos. Cuando el médico salió para anunciar que madre e hijo estaban bien, los abrazos y lágrimas sellaron lo que todos ya sabían. Se habían convertido en una familia no convencional, conectada por el hilo invisible del destino. Mientras tanto, otro nacimiento ocurría, este doloroso y menos celebrado. En la comisaría, Maribel Montero prestaba declaración, su rostro marcado por el cansancio y la humillación. Había descubierto la extensión de la traición de Javier. Tras su salida de la mansión, él no solo había desaparecido con su amante,
Se había llevado consigo documentos que comprobaban el desvío de millones del proyecto a cuentas personales, dinero que incluía también la parte de Maribel en las inversiones. Señora Montero, la cooperación con las investigaciones puede ser considerada en la evaluación de su caso, explicaba la inspectora. Pero necesitamos acceso completo a los registros financieros. Maribel miraba fijamente la taza de café intacta. Su imperio se desmoronaba. El marido la había traicionado 2 veces, en la cama y en los negocios. La hija había elegido el lado equivocado de la batalla. «Quiero hacer un acuerdo de delación premiada», anunció finalmente. «Voy a contarlo todo». Los meses siguientes vieron una sucesión de victorias legales y cambios trascendentales. El caso contra los Montero avanzaba a paso firme, fortalecido por las confesiones de Maribel y las pruebas aportadas por Diego Torres. En una histórica sesión del tribunal, Carmen subió al estrado con Pablo, ahora de 3 meses, dormido en sus brazos. Su testimonio directo y humano conmovió incluso a los periodistas más veteranos presentes en la sala. «No busco venganza», declaró con voz clara. «Busco justicia, no solo para mí y mi hijo, sino para todas las trabajadoras domésticas que han sido silenciadas, para todas las comunidades que han sido amenazadas por el poder y la codicia». El juez, un hombre de principios conocido por su rectitud, dictó sentencias ejemplares. Javier Montero, capturado en Portugal tras semanas de fuga, recibió 12 años por delitos financieros. Maribel, en intercambio por su cooperación, cumplía arresto domiciliario y prestación de servicios comunitarios. El proyecto Costa Esmeralda fue oficialmente cancelado y el área de Pueblo Marinero recibió estatus de protección cultural y ambiental. Lo más significativo para Carmen, sin embargo, fue la aprobación de una legislación más estricta para proteger a trabajadoras domésticas, inspirada directamente por su caso. La Ley Carmen, como fue apodada por los medios, establecía protecciones adicionales contra despidos injustos y exigía contratos formales para todo trabajo doméstico. «Has cambiado muchas vidas», le dijo Isabel una tarde, mientras tomaban café, en el rincón jurídico. «La tuya, la de Pablo, pero también las de miles de mujeres que nunca conocerás». Carmen miró a Pablo, que jugaba felizmente en su Moisés portátil. «A veces me pregunto qué habría pasado si hubiera aceptado el dinero y guardado silencio. Probablemente estarías en un apartamento cómodo, pero despertándote cada mañana con la sensación de que faltaba algo esencial en tu vida. La dignidad», concluyó Carmen. «No se puede comprar con dinero». Una tarde de otoño, Carmen recibió una llamada inesperada. Maribel Montero solicitaba verla. Después de consultar con Isabel, Carmen accedió a un encuentro supervisado. La mansión Villa del Viento había sido vendida para pagar compensaciones e indemnizaciones. Maribel ahora vivía en un apartamento modesto, su apariencia tan cambiada como sus circunstancias, sin maquillaje, sin joyas, vestida con sencillez. «Gracias por venir», dijo con voz apagada. «No merezco tu tiempo, pero necesitaba hacer esto personalmente». Carmen, con Pablo en brazos, esperó en silencio. «Quiero pedirte perdón», continuó Maribel, «no solo por el despido, sino por la persona que era, por cómo te traté durante años. El arresto domiciliario me ha dado mucho tiempo para reflexionar». «¿Por qué ahora?», preguntó Carmen. «Lucía viene a visitarme cada semana. Me habla de ti, de tu hijo, de cómo estás construyendo algo significativo a partir de tanto dolor. Me ha hecho ver lo vacía que era mi vida, a pesar de todas mis posesiones». Carmen estudió a la mujer frente a ella. El poder y la arrogancia habían desaparecido, dejando a una persona mayor y quebrada. «No puedo decir que te perdono completamente», respondió con honestidad, «pero acepto tus disculpas y espero que encuentres paz». Antes de marcharse, Carmen dejó que Maribel sostuviera a Pablo por un momento. La expresión en el rostro de la mujer mientras miraba al bebé, una mezcla de arrepentimiento y ternura, sugería que quizás la verdadera redención era posible, incluso para quienes habían causado tanto daño. Esa noche, mientras acostaba a Pablo en su cuna, Carmen recibió otra visita. Miguel con un ramo de flores silvestres recogidas de la playa y una propuesta sencilla.
He estado pensando, dijo él, con esa sonrisa que iluminaba sus ojos, que el pequeño Pablo necesita un hogar permanente junto al mar, y que yo tengo una casa con demasiado espacio para un hombre solo. Carmen sintió un calor familiar expandiéndose en su pecho. ¿Estás pidiéndome que nos mudemos contigo? Estoy pidiéndote que construyamos algo juntos, respondió Miguel, tomando sus manos. Una familia, un futuro. No necesitamos apresurarnos. Podemos ir paso a paso. Bajo la luz suave de la lámpara, con Pablo durmiendo pacíficamente y el sonido distante de las olas rompiendo en la orilla, Carmen se permitió imaginar un futuro que, meses atrás, habría parecido imposible. Paso a paso, acordó inclinándose para sellar la promesa con un beso. El sol de junio bañaba de dorado los tejados coloridos de Pueblo Marinero. Banderines festivos cruzaban las calles de arena y el aroma a calamares fritos y paella llenaba el aire. Las celebraciones de San Juan coincidían con otro evento especial, el primer cumpleaños de Pablo y la inauguración de la cooperativa Nuevos Horizontes. El pequeño edificio pintado de azul turquesa ostentaba un cartel sencillo: Cooperativa Nuevos Horizontes, capacitación, derechos y apoyo para trabajadoras del hogar. Al lado, una guardería recién construida permitiría que madres trabajadoras tuvieran a sus hijos cerca. Carmen, con Pablo equilibrado en su cadera, cortaba la cinta inaugural bajo aplausos. El niño, con cabello oscuro y una sonrisa que revelaba 4 dientecitos, aplaudía imitando a los adultos. Este lugar nace de una idea sencilla, discursó Carmen, su voz ahora cargada de una confianza que desconocía antes. Que ninguna mujer tenga que elegir entre sus derechos y su sustento. Que ninguna trabajadora doméstica tenga que silenciar injusticias por miedo. La cooperativa ofrecería cursos de capacitación, asistencia jurídica gratuita, apoyo psicológico y un espacio seguro para trabajadoras domésticas. Financiada parcialmente con la indemnización que Carmen había recibido, contaba también con el apoyo de fundaciones impresionadas con su historia. Entre los presentes, Lucía destacaba. Ahora, con 18 años y estudiando Derecho, se había convertido en voluntaria del proyecto, dando clases de informática a mujeres que, como Carmen en el pasado, tenían poco acceso a la tecnología. Es extraño pensar cómo empezó todo, comentó Lucía mientras caminaban por la playa tras la ceremonia, observando a Pablo jugar con la arena bajo la supervisión de Miguel. A veces me pregunto qué habría pasado si mi madre no hubiera reaccionado de aquella forma aquel día en el desayuno. La vida está hecha de momentos decisivos, respondió Carmen. Aquel fue solo el primero de muchos. Los últimos 12 meses habían transformado radicalmente las vidas de todos. El proceso criminal había resultado en sentencias distintas. Javier, localizado en Portugal tras semanas de fuga, había recibido 12 años por delitos financieros. Maribel, a cambio de su colaboración, cumplía arresto domiciliario y prestación de servicios comunitarios. Recibí una carta ayer, comentó Carmen, de tu madre. Lucía se volvió, sorprendida. ¿Qué decía? Una petición de perdón. Escribió que el tiempo en reclusión la ha hecho reflexionar sobre sus elecciones. Dijo también que te echa de menos. No sé si estoy preparada para eso, admitió Lucía. Todavía tengo mucha rabia por lo que hizo. El perdón no tiene fecha de caducidad, respondió Carmen suavemente. He guardado la carta. Cuando te sientas preparada, si algún día te sientes preparada, estará ahí. A lo lejos, Miguel levantó a Pablo en brazos, mostrándole cómo las primeras estrellas comenzaban a salpicar el cielo. La risa del niño llegó hasta ellas, pura como solo la alegría infantil puede ser. Se parece cada vez más a ti, observó Lucía. Tiene el corazón de su padre, sin embargo. Carmen sonrió al ver a Pablo estirando sus bracitos hacia ella. Abierto y generoso. La relación de Carmen y Miguel había evolucionado lentamente, con el respeto de quienes saben que construyen algo precioso. Él se había convertido en una figura paterna por elección y dedicación diaria. Creo que visitaré a mi madre en el próximo festivo, decidió Lucía repentinamente. No para fingir que nada ha ocurrido, sino para comenzar una conversación honesta.
Es una decisión valiente. Aprendí de la mejor. Lucía sonrió abrazando a Carmen. Aquella noche, mientras la comunidad celebraba con música y baile alrededor de la hoguera de San Juan, Carmen observaba la escena con una sensación de plenitud. Pablo dormía tranquilamente en sus brazos, exhausto tras un día de celebraciones. Miguel conversaba animadamente con pescadores sobre planes para una cooperativa pesquera. Mirando las estrellas, Carmen se dio cuenta de que su viaje no había sido solo sobre justicia o reparación. Había sido sobre encontrar su verdadero lugar en el mundo. No como empleada o patrona, no como víctima o heroína, sino como una mujer que había descubierto su propio valor y el poder de transformar la adversidad en propósito. El mar siempre vuelve a la playa, susurró a Pablo dormido recordando un dicho de su abuela. Así como siempre volvemos a lo que verdaderamente somos cuando lavamos las capas que otros impusieron sobre nosotros. La brisa marina traía promesas de un futuro que, aunque incierto, parecía repleto de posibilidades. Carmen sabía que vendrían nuevos desafíos, que la lucha por la dignidad y la justicia nunca terminaría completamente. Pero había aprendido que la verdadera fuerza no está en no caer nunca, sino en levantarse tras cada caída, más sabia y determinada. Y en aquella noche de San Juan, con su hijo en brazos y rodeada por la comunidad que había ayudado a salvar, Carmen finalmente comprendió que su historia, así como la de tantas mujeres antes que ella, no estaba definida por los obstáculos enfrentados, sino por el valor de reimaginar el camino hacia adelante. ¿Te gustó? No olvides suscribirte al canal. Deja tu like en este video y comenta desde dónde estás viendo.